Ya está con nosotros para hablar de el debate que está en el Congreso. ¿En qué situación se encuentra hoy? Nico Goodman. Bienvenido, Nico. Uy, Nico entró congelado. A ver. Se trabó. Estatua. Igual hay que trabarse así, Tipo, quedó bien. Uno queda con la boca abierta. Ahí volvió. Ahí está. Volvió. Ahí volví. Ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué conflictivo. Complicado tema técnico hoy, pero se te ve bien y se te escucha bien. Ahí estamos bien. Bien, me alegro. Yo los veo bien a ustedes. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Perfecto. Flor, Nati? Bien, Nico. Bien, muy bien. ¿Vos cómo andás, Nico? Bien, sólido, intentando llegar al fin de año. Excelente, sólido es una buena definición. Antes de meternos en el tema aborto, tenemos un estoqueo de Nachito. Supongo que habrá visto lo que estuviste haciendo esta semana antes de vernos. Y después ya nos metemos de lleno, a ver. Bueno, hoy vamos a ver las 1000 caras de Nico Goodman según las imágenes de Google. Acá lo vemos a Nico Goodman un poco triste porque este lugar se va y está en liquidación total. Bueno, esperemos que hayas encontrado otro. Acá más serio, con los brazos cruzados, que eso te da credibilidad en una charla entera. Creo yo que te da credibilidad. Esta me genera medio confusión porque ella está muy contenta. Él parece que también, pero si le hacemos zoom a los ojos, no sé si está tan contento. Bueno, esperemos que lo haya pasado bien. Acá con Martín Reich, un poquito más bronceado y con más pelo. Bueno, otras épocas, más joven. Acá, con calzones, en calzones. Algunos dirán que es traje de baño o malla. Yo digo que son calzones, pero bueno, estaba contento cuando estaba en Blue. En CQC, un poco mal dormido. Vale, a todos nos pasa. Acá quiero que prestemos atención, primero a la cara, que está medio cansado. Y segundo, a este pañuelo rolinga que lo usa acá. Y también acá, más contento, en Nueva York, el mismo pañuelo. Seguimos bajando y lo vemos a Nico Goodman más en fotocarné. Lo vemos a Nico Goodman con las patas. Le hago zoom y están limpias, bien por vos. Acá lo vemos a Nico Goodman en diferentes facetas. Esta también un poquito mal dormido, medio resaquín. Acá un Nico Goodman un poco más anciano. Acá un Nico Goodman un poco más colorado. Y acá un Nico Goodman un poco más con rulos. Bueno, Nico Goodman es esto y mucho más. Hoy nos va a contar sobre esas cosas que las vemos pasar de costado y no sabemos qué significan. Bueno, él nos las explica en criollo. Bienvenido una vez más a Nadie Dice Nada. Muchas gracias Nacho. Mucho para decir. Ese pañuelo rolinga lo extraño. Hace mucho que no lo veo y en un momento vieron como esas prendas que viste, son como los peluches, ¿viste? Que tienen los chicos, que lo tenés y te da como confianza de que va a estar todo bien. Sí, lo usamos mucho ahí. Sí, tuve eso. Y también gente que en un momento me pedía fotos de los pies. ¿A ustedes les pasa eso? Sí, pero no se las doy generalmente. Yo me sentí en la responsabilidad. Mirá. Y bueno, eso terminó pasando. Estamos en un día muy importante, estamos en un día histórico. Que no sé cuánto habrán charlado, pero la verdad es que es un día que se viene esperando hace muchos años y que es fruto de una discusión muy larga y de un movimiento feminista que viene trabajando por esto hace mucho tiempo. Es raro que yo como hombre sea el que trae el tema. Vieron, hay algo que pasa con los varones, que es nosotros, por más de que acompañemos, no estamos liderando este reclamo por la ampliación de derechos, sino estamos simplemente generando un apoyo, intentando no ser indiferentes y esperando que se resuelva. Porque bueno, hoy tenemos un inicio de trámite en el Congreso para empezar a discutir la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Bien. Nico, perdón, hablamos de un día histórico hoy. Yo tengo el recuerdo de que años anteriores ya hubo instancias de hoy sale. Digo, ¿qué tiene de especial este día? O es igual al resto, ojalá que no, pero digo. No, bueno, la única discusión que hubo en Argentina que llegó al Congreso fue en el 2018, que la tenemos muy presente, porque se acuerdan que hubo una marea verde, hubo una movilización muy fuerte de apoyo al Congreso, y lo que pasó fue que se aprobó muy justo en diputados, pero se aprobó y al final cuando llegó al Senado, el Senado ganó el rechazo por una mayoría casi por 10 votos, y no se aprobó. La diferencia con esta vez es que hay muchas chances de que se apruebe. Esta es una ley que genera algo diferente a todas las otras leyes. ¿Cómo fue la otra vez?
¿qué tiene que pasar? Vamos al tema anterior, Dale. al tema del aborto. ¿Qué tiene que pasar para que se apruebe? ¿Cómo es? ¿La mayoría tiene que votar? Primero, ¿cómo es ese punto? Que yo no lo tengo bien en claro. El trámite de la ley es como cualquier ley. O sea, Como cualquier ley, básicamente sí. tiene que, como cualquier ley, se puede presentar o por diputados o por el Senado. O sea, las leyes entran por cualquiera de los dos caminos y tienen que ser aprobadas en las dos cámaras. En este caso entró por diputados porque es la cámara en donde la tiene más fácil. La diferencia con respecto a por ejemplo, a lo que pasó en el 2018, es que este es un proyecto que manda el Poder Ejecutivo, o sea, lo manda el gobierno. Y eso tiene un peso muy importante en la discusión porque imagínense la capacidad de presión que tiene el gobierno con respecto al 2018, en donde fue un grupo de diputados de distintos partidos que mandaron el proyecto. Ahora, una vez que el proyecto llega a diputados, se debate en distintas comisiones, las comisiones que son las pertinentes en el caso de cada proyecto. Esas comisiones se reunieron ayer y sacaron un dictamen para que el proyecto pase a lo que es el plenario de diputados. O sea, hoy estamos en ese día, a las 11 de la mañana, estaba convocado, ya empezó la discusión en diputados, o sea, en su plenario, para ver si se aprueba en diputados la ley, o sea, si se le da media sanción. Una vez que se le dé media sanción, que es lo que se espera, para eso, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que votar una mayoría. En diputados hay 257 miembros, es la cámara más grande, vieron que es como la cámara que representa un poco al pueblo. Necesitamos en ese caso llegar a 129 diputados, que es el número mágico de la mayoría, es el número al que se había llegado en 2018. Se espera que este año haya más de 129, o sea, que no sea exactamente la mitad, sino que se amplíe por Pero con unos 129 10 votos. ya pasa igual. Con 129 pasa. Va a ser una discusión larga porque en este tipo de leyes todos los diputados quieren hacer una exposición y todos quieren hacer su exposición de media hora. Entonces por eso se calcula que va a durar más o menos 30 horas y que se va a terminar aprobando en algún momento de la madrugada de mañana la media sanción. Sí. Perdón, dijiste que en 2018 se logró la media sanción, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó después? Después pasó al Senado. El Senado es históricamente una institución más conservadora que diputados. ¿Por qué? Tiene menos miembros, tiene 72 miembros, y es, por un lado, muy federal, porque todas las provincias tienen la misma cantidad de senadores, o sea, 2 por la mayoría y 1 por la minoría, o sea, 3 por cada provincia. A diferencia de diputados, que las provincias con más población tienen más representantes. Entonces, al haber esa representación, hay provincias que son muy conservadoras y que tienen un peso muy importante. Ahora, en la discusión del aborto del 2018, la ciudad de Buenos Aires, que uno diría es una ciudad más progre o lo que fuera, votó en contra. Entonces, tampoco es que es tan clara esa división. ¿Qué pasa cuando llega al Senado? O sea, en principio se espera que el proyecto tenga media sanción y pasa al Senado. Ahí nos metemos en una especie de trámite burocrático de ver cuánto tiempo tarda en llegar al Senado, porque no es que en todos los casos tarda lo mismo. ¿Qué es lo que quieren que pase? Por lo menos desde el gobierno, quieren que se trate antes de fin de año. O sea, podría haber una sesión el 30 de diciembre, que imagínense para un tema tan caliente como este, un día antes de Año Nuevo. ¿Por qué es importante que se trate este año? Porque está muy pareja la votación en el Senado, si bien desde la campaña del aborto legal, seguro y gratuito, dicen que tienen los votos. Ayer leía una periodista especializada, Mariana Carvajal, que decía, los votos en el Senado estarían, pero está muy justito. Antes del 30... Sí, dale. Pregunta, perdón. A diputados es lo que está pasando hoy y que va a durar hasta mañana seguramente. Hasta mañana. Ahí es donde se presume que van a estar esos 128 votos. Sí. De ahí pasaría al Senado, que hay que ver cuándo. Hay una opción de que sea el 30, en donde el Senado, ¿cuántos son los representantes? 72. 72. ¿Y cuántos votos se necesitan para que se apruebe esos 72? Y se necesita la mitad, que son 36. Lo que pasa es que es un número par. Si hay un empate, o sea, sería 37. Si hay un empate, define el presidente del Senado. ¿Se acuerdan cuando fue el voto no positivo de Cobos? Llegamos hasta esa instancia, que era un empate en el Senado y tenía que desempatar el vicepresidente, que es el presidente del Senado. En este caso, la presidenta del Senado es Cristina Fernández de Kirchner, que cambió su voto histórico y podría llegar a tener
en algún tipo de desenlace un voto histórico en el que resuelva ella, lo cual haría que todo eso Ay, sea se me puso la piel de más, gallina. Qué haría locura. que todo sea más épico. La verdad que es todo muy de Y película. encima, Nico, pero- te hago una pregunta en donde ya me meto en un tema en el que no entiendo nada y toco de oído y escuché de pasada. Sí. Este tema, que se esté debatiendo esto acá, tiene que ver mucho Alberto Fernández, ¿no? En que Sí. hoy esté este debate en diputados. Sí. Escuché sin entender nada, pero que no estaba muy de acuerdo Cristina con esta decisión. Bueno, ella no se manifestó públicamente en contra de esta decisión. Ok, De ok. hecho, todo lo contrario. Si uno lee un poco digamos, en las respuestas que ella dio como presidenta de la Cámara del Senado, básicamente está intentando hacer todo lo posible porque se trate lo antes posible, que es lo que quiere Ok. Alberto Fernández. Digamos que en este punto están en línea. O sea, lo que uno podría discutir dentro del gobierno, lo que se escuchaba era más que nada cuál era el momento. Digo, estamos en una pandemia, estamos terminándola, es el momento de dar la discusión, no. Digo, hay grupos de mujeres que dicen, o sea, claro, el momento es lo antes posible, porque mientras tanto hay mujeres que están muriendo de abortos clandestinos, o sea que esa especulación política no entra tanto. Ahora, hay algo que pasa antes del 30 de diciembre, que es que hay un senador en particular, y fíjense cómo es la historia de estas cosas, que es José Alperovich, que era el gobernador de Tucumán. Es un senador que tuvo que tomarse una licencia forzada porque tuvo denuncias de violación. Y su voto había sido en 2018 en contra del aborto. O sea que fíjense cómo los temas se mezclan y sería importante votarlo antes de que él retome su actividad parlamentaria para que ese voto negativo no cuente. Además de que uno podría decir su actividad parlamentaria está impugnada cuando está sospechado de algo tan grave, ¿no? Y menos digamos, en este debate. Y menos en este debate, pero tiene todas esas particularidades. Y algo que preguntaba Nati que me parece como importante, ¿por qué las cosas pasan como pasan? ¿Por qué de repente algo que no pasó en 2018 puede llegar a aprobarse ahora? Bueno, es que está el gobierno atrás y que eso es muy importante, porque bueno, o sea, imagínense que tenés todos los resortes de la política para intentar convencer senadores, pero por otro lado, y esto me parece lo más interesante, hubo un cambio cultural que llegó a todos lados y hubo hasta senadores que dijeron, yo cambio mi voto con respecto al 2018 porque me lo piden mis hijas. O sea, ya empieza a pasar que hay como un nivel de cambio cultural y de presión que llega hasta las propias casas de los senadores. Eso es algo que, eso es lo que hace un cambio cultural. Lo que hace un cambio cultural es que es inevitable. Por eso es una cuestión de tiempo, digamos. Nico, te hago una pregunta que por ahí no tenés la respuesta, pero te la pregunto sí. para que lo Dale. Entendamos entre todos. Tanto ahora Dale. En diputados como en el Senado, viste que sí. Tienen 30 minutos para exponer cada uno sí. Y después se viene la votación. Sí. La mayoría de los diputados o los senadores llegan al debate sabiendo lo que van a votar o hay una cantidad de gente que está ahí esperando a escuchar y que lo convenzan. Me suena raro a que suceda eso, ¿no? Mira, este es un tema en donde es muy difícil que vos no tengas decidido que vas a votar. O sea, hay otros temas en donde hay más especulación. Este es un tema bastante puntual. Ahora, claro. Sí, lo que pasa es que hay una especulación política. Hay, digamos, por ejemplo, en el Senado, un grupo de unos 4 o 5 senadores que nunca hicieron público su voto. Entonces, uno cree, bueno, están esperando que vengan y le ofrezcan, o sea, digo, sí, sí. No sé, a ver. No que lo convenzan. No que lo convenzan. En tal lado y claro. Tu voto tal cosa. Y que ya no es una cosa tanto de ideales, sino más de un juego político, ¿no? Sí, nada. Nico, esta ley de aborto, o sea, ¿en qué consiste en sí mismo? Digo, viste que se hablaba en su momento de en qué momento de la gestación, o sea, qué características tiene puntualmente, o qué sabemos por lo menos. El proyecto es muy parecido al de la campaña del aborto legal, seguro y gratuito, pero no es el mismo. Lo que permite, para decirlo de forma simple, es interrumpir un embarazo hasta la semana 14 de gestación, inclusive. Después de la semana 14, se permite en base a los mismos causales que estaban hasta ahora. Vieron que el aborto no es que estaba prohibido, sino que estaba contemplado de acuerdo a algunos causales, que era peligro de vida de violación, ¿no? Violación y embarazo de menores de 13 años. Igual, Nico, a veces, hoy en día, en estos casos que nombrás, que según decís es legal el aborto,
a veces se hace lento, ¿no? Y no se termina pudiendo hacer porque tardan mucho en permitirlo. Digo, no es ágil, ¿o me equivoco? Sí, o sea, una vez que se aprueba la ley, después está el problema de la implementación. Y por eso es importante que después haya una vigilia importante para ver, principalmente en provincias que históricamente están en contra, qué es lo que va a pasar. Hubo 2 cambios, aparte, que se metieron a la ley para esperar que se apruebe en el Senado como parte de la negociación, y uno de esos cambios es la posibilidad de la objeción de conciencia. O sea, que un médico decida no practicar el aborto porque su ideología o sus valores no se lo permiten. Lo que se va a permitir en esta ley es que instituciones enteras puedan ejercer la objeción de conciencia. Instituciones privadas. Entonces, digamos, por ejemplo, un hospital muy católico puede decir, nosotros decidimos institucionalmente no practicar esto. Ahora, sí tienen la obligación de derivar a esa paciente a una institución pública en donde sí le practiquen la interrupción del embarazo. Y por otro lado, la otra modificación es que se va a incorporar, es básicamente un artículo del Código Civil en donde las menores de 16 van a tener que ir acompañadas o van a tener que tomar la decisión con un acompañante que es la persona que, digamos, su padre o su custodio legal, digamos. Esos son como los 2 cambios que se hicieron. El tema de la objeción de conciencia es por ahí el más importante, pero bueno, está trenzado en eso. No me parecen mal, emitiendo una opinión. No me parecen mal. No, es que me parece que está digamos, el tema es cómo se aplique después. O sea, Claro. si vos realmente tenés posibilidades de poder practicarte un aborto con una institución que ejerce objeción de conciencia, en esa provincia, bueno, estaría todo bien. El tema es si eso se usa para, de repente, en una provincia que no se pueda, o sea, no cumplir la ley del todo. Que no haya otra opción, claro. Que no se haya- use como excusa, claro. Ese sería el problema. Perfecto. Esto está pasando ahora, esto va a terminar mañana, mañana a la mañana, ¿no? Se supondría. Esto va a terminar mañana en la madrugada, eso es lo más posible, que tengamos la media sanción y que después ya se empiece a debatir, bueno, ¿cuándo llega al Senado esto? A mí es algo que me atraviesa mucho, creo que a todos los que estamos acá, nos atraviesa mucho generacionalmente. Es una revolución cultural que cambió nuestras vidas y que la va a seguir cambiando porque todavía hay mucho por delante. Pero me parece que hay que leerlo como en esa clave, ¿no? En algo de intentar, bueno, nosotros los varones también desde nuestro lugar, empezar a pensar un poco cómo nos manejamos en nuestra vida, en los grupos de amigos, no sé, por ahí estás mirando esto, tu grupo de amigos circula, no sé, cómo se habla de mujeres, circulan fotos privadas que uno le manda a otro, digamos, frenar algunas... Es un debate y un movimiento mucho más grande que lo que puede ser la ley o no. Coincido y está bueno que pase y que pase lo que está pasando también, que hay marchas ahí en la puerta y que la gente, bueno, hoy no sé cómo está con el tema del COVID, pero me parece que es algo que trae muchas otras cosas aparejadas. Creo que me da la sensación como que más allá del aborto en sí, siendo un tema tan fuerte, polémico, que incluye temas religiosos y un montón de cosas que vienen de hace un montón de tiempo y muy arraigadas, que salga la ley del aborto implica como, más allá de la ley del aborto, un lugar a la mujer y escucharla y permitirle un montón de cosas que quizás antes no sucedía, digo, más allá del aborto en sí, como que tiene que ver con darnos un lugar de decisión y de importancia que quizás por mucho tiempo no lo tuvimos, independientemente del aborto en sí, que a mi criterio tiene que salir. Sí, y de hacernos escuchar, así como decía Nico, creo que atraviesa y arrastra un montón de otros temas, de otras índoles que tienen que ver con el machismo y cómo se maneja cada uno. Nada, creo que está buenísimo y creo que es un gran punto de inflexión este. Nico, perdón. Ay, perdón, me parece como, perdón, cambié un poco, pero ¿cómo van a estar 30 horas ahí, boludo? O sea, ¿quién pensó el sistema de la cámara? O sea, no tiene mucho sentido, la gente necesita dormir, comer, fumarse un puchito. No, sí, lo terminan haciendo, digamos, como que digamos, se intercalan, algunos salen, les llevan comida.
Pero sí, es es una sesión maratónica como tuvimos para otros temas. No parece ser, la verdad, demasiado lógico, porque bueno, hay un punto donde ya no escuchás las exposiciones. Pero bueno, esto es más que nada un tema en donde todos quieren dar una opinión, quieren dar un discurso y figurar. Y ahora me parece lógico también, porque es un tema en donde si no te comprometes con esto, la verdad es difícil entender por qué estás ahí sentado Che, laburando de legislador. lo del 30 está avanzado. ¿Vos ves que es posible que un 30 de No, diciembre, con lo es que conlleva posible, esa es posible. fecha, haya una sesión en el Senado? Es posible porque estamos hablando de un proyecto que es excepcional en todo sentido. No está para nada confirmado y están intentando no decir demasiado sobre qué va a pasar en el Senado hasta que se resuelva diputados. Es una cuestión estratégica de ir yendo paso por paso. Pero en el caso de que eso pase, me parece que sí vamos a tener que poder bajar un poco los niveles de emoción y pensar esto también como lo que es esto que decía Nati principalmente, es que las mujeres puedan decidir sobre sus propios cuerpos, que los varones trans, los cuerpos gestantes también puedan decidir sobre sus propios cuerpos, pero me parece que hay una clara discusión sanitaria, digamos, que cuando uno lo reduce a términos de números, y tenés hoy un problema sanitario de más o menos 500.000 de abortos, según lo que registró el Ministerio de Salud hace un par de años, y eso genera muchas muertes de abortos clandestinos, y son números difíciles de calcular, porque como es clandestino, no se pueden tener unas cifras exactas. Entonces, teniendo ese problema, y teniendo un problema que afecta hoy a mujeres que mueren por esto, la verdad que es un debate que no debería tener como en ese plano una implicancia emocional tan fuerte. Pero bueno, está este problema, están muriendo mujeres, terminemos con esto, digamos. Pero bueno, llegamos a ese punto. Sí, Nati. Nico, más allá del aborto, la ley lleva consigo, digamos, la ESI, educación, anticonceptivos gratis, o qué otras cosas arrastra como para... Porque está claro que la instancia de aborto se trata de hablar como que sea una última instancia, que es todo lo que se planea hacer para no llegar a ese punto. Totalmente. Ese es como un lema histórico de la campaña, que es educación para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Básicamente es todo un proceso. Sí, la ley contempla la educación sexual integral, que está aprobada pero no está implementada. Entonces, digamos, está implementada de una manera muy despareja en Argentina. Es muy importante que esté acompañada la ley con eso, porque implica todo eso, implica que podamos tener una vida con más información, con más derechos. ¿Esa ley implica que en los colegios tiene que estar la materia ESI? Sí, y no solamente que no es una materia, ese es un tema también, tiene que estar transversalmente en todas las materias. O sea, puede incorporarse en distintas materias y todos los profesores y profesoras deberían tener una formación en ESI para poder afrontar problemas e involucrar discusiones en distintos... No, la idea no era armar como un lugar, como un claustro, ¿viste? Donde se hable solo ahí de eso, sino que sea como... Está bien, porque no sale la información de una sola persona, ¿no? Que capaz lo ve a través de su visión independientemente de la información, sino que son varios profesores los que atraviesan el tema. Está bueno. Igualmente, es lo que yo creo que todos los que estamos hablando acá no queremos, pero vos, Nico, que estás mucho más informado, ¿crees que cabe esa posibilidad de que esta vez tampoco sea ley? Sí, claro que sí, porque hay una resistencia muy fuerte. Argentina es un país en donde hay una iglesia que tiene una presencia muy fuerte, histórica. De hecho, a mí me parece personalmente, esto es una opinión, que habría que trabajar mucho para intentar separar los aspectos religiosos de los aspectos de gobierno y de planificación de Estado, porque así es un poco la forma en la que funcionan los países que mejor funcionan, que es decir, bueno, esta religión, vos sos religioso, te la respetamos, está buenísimo, pero una vez que estamos pensando cosas para toda la población, una población que puede tener religión, no tenerla, lo que fuera, y por ahí los criterios religiosos no tienen, la verdad, nada que ver con una discusión. Y aparte desde un punto de vista en el que somos un país religioso, pero yo soy bautizado y no soy, entonces... somos, pero no somos. Entonces, es mucho. Sí.
Es mucho de lo que también siento que vino a romper un poco esta misma generación que sale, que marcha, que propone sí o sí, que no haya lugar que no siga habiendo lugar a abortos como los hay y demás. Me parece que también viene de eso. Creo que es algo que después, no sé, con el tiempo, en lo que iremos, no sé, trabajando o avanzando. Me gustaría si hay gente escuchando o que vayan al colegio o que tengan hijos, porque yo, obviamente, nosotros tenemos ahora la misma generación y no tuve yo ni cerca de algo parecido a ESI ni nada por el estilo, pero no sé cómo será ahora y no quiero hablar por hablar. Entonces, si hay alguien que 11 54 74 06 68, tanto si tenés edad de que vas al colegio, si tenés un hijo o un primo, alguien que conozcas que va, si se trata el tema, si se le puede preguntar a un profesor sobre, o sea, cómo está la situación hoy. Estamos lejos nosotros ya. Yo tuve igual, Sí. Nico, vos no tuviste capaz. Sí, No. tuve, o sea, no es que todos los días ni todas las semanas, pero una vez por año, ponele, venía alguna profesora, yo creo que les había contado, nos hacían poner en una cajita preguntas como anónimas y se ponían a responderla, o sea, yo siento que sí, que tuve, no digo tuve, que yo salí no tuve. siendo Alessandra Rampolla, pero alguna cosita aprendí, ¿viste? Yo tengo una pregunta, Nico, acá Nacho. Sí, ¿Cómo sí, Nacho. está América o Latinoamérica con respecto a la aprobación de esta ley? Porque, ¿qué somos? O sea, entiendo que en Uruguay está. En Uruguay ¿Cómo está. ¿Solo en En Uruguay? Uruguay está, sí, se aprobó en el 2012. En Latinoamérica creo que es solo Uruguay. Esa es una buena pregunta. Pero hay algo muy interesante del caso uruguayo, que es Uruguay decidió ser un país en donde la iglesia está separada del Estado. Y eso es algo que marca un poco todas las políticas de Estado. O sea, incluso con cada avance de la iglesia hay una resistencia muy fuerte de todos los partidos políticos diciendo, no, pará, todo bien, decidan ustedes lo que quieran dentro de la iglesia y déjennos a nosotros seguir como haciendo un Estado laico. Eso les permitió tener discusiones en donde no se meten algunas cosas. Pero vieron que también es como muy extraño cómo juega acá la iglesia, porque de repente el Papa tiene buena sintonía con el partido que es de centroizquierda, que es el peronismo. Entonces es como una institución conservadora, que es por definición conservadora, que está aliada a un partido progresista, digamos. O sea, si vos se lo explicás a alguien de afuera, eso te dicen, pero pará, no, ¿cómo que el partido de centroizquierda está apoyado por la iglesia? Argentina no lo entenderías, arre. Argentina no lo entenderías en su punto más alto. Pero bueno, es un poco esa toda la discusión que está metida. Después, si vos te pones a ver en los Países Bajos, en Holanda, el aborto está legalizado desde 1866. O sea, digamos, hay como todo un abanico en donde después todos los países más desarrollados, industrializados, lo tienen totalmente saldado esto. Por eso... Nico, y un país tipo Holanda u otro así, de esos que decimos, qué país, viste que nosotros siempre, que tienen aborto legal. ¿Cómo son los números? Digo, ¿tienen educación sexual buena? ¿Se cumple? ¿Tienen muchos abortos por año? Poco. También siento que tienen otro nivel de sistema de salud. Ese es el problema que después se viene, ¿o no? Un poco. Y otra cantidad de gente. Son 16, 17 millones y acá somos 44 también. Claro, pero hay algo bastante claro que pasa y que pasó en Uruguay. O sea, si vos lo ves en los números de Uruguay, si querés que son más parecidos a nosotros. A partir del 2012, que se legalizó la interrupción voluntaria del embarazo, no hubo más muertes por abortos clandestinos. No hubo más abortos clandestinos, no hubo más muertes por abortos clandestinos. Digamos, en ese sentido, fin de la discusión. Digamos, no es un procedimiento complejo, no es un procedimiento peligroso para la salud. En el 80% de los casos incluso se va a hacer con pastillas, ni siquiera va a haber que hacer una intervención, según más o menos las proyecciones que hicieron desde la campaña. Eso iba a preguntar, ¿no es una operación entonces? Depende de la instancia del embarazo, pero digamos, si vos tomás en cuenta más o menos las estadísticas de en qué momento se hacen, y hasta la semana 14, el 80% de esos embarazos, yo no soy médico, estoy como repitiendo algo de números, ¿no? Pero es como la gran mayoría no implica internación ni una intervención quirúrgica. Entonces me parece como que son esas discusiones que en gran parte del mundo están saldadas. Incluso, viste, tenemos la suerte de tener Uruguay, de poder ver a ellos cómo van haciendo cosas y las cosas que hacen van saliendo bien, entonces, viste, nos sirve como modelo, pero son de esas discusiones que podríamos ir saldando para pasar
hasta la próxima. Otro nivel. Ujú. Tenemos algunos audios, a ver, ¿tenemos alguno para escuchar? Hola. Hola chiques, ¿cómo están? Desde acá de Neuquén, yo terminé el colegio el año pasado y tuve en todas mis materias ESI y fue lo mejor que me pasó, me abrió un montón la cabeza, me informó un montón. Sé que igual un montón de colegios no lo tienen, pero nada, es tan necesario. Así que nada, les mando un beso y que sea ley. Ok, bueno, bien, terminó el colegio el año pasado. Está perfecto. A ver, otro Claro. audio. Hola chicos, yo terminé el colegio hace 4 años y recuerdo que iban cada tanto ginecólogas a darnos charlas sobre educación sexual, pero siempre era, no sé, cuidarse, cómo poner un preservativo, tema pastillas anticonceptivas, pero nunca se tocó el tema aborto. Bueno, No, igual, o sea, está bien hablar de aborto, pero en realidad lo más, no sé si lo más importante, pero es muy importante tratar todas las maneras de cuidarse, y qué sé yo, porque la instancia de abortar se plantea que sea como la última instancia, así que está buenísimo. Aparte, hoy en día supongo que sí se va a hablar más del aborto porque está más instalado, pero en realidad me parece que la base es hablar justamente de estas cosas, de cómo cuidarse para no llegar a ese punto. Yo nunca me olvidé que una vez, yo iba a un colegio católico igualmente, nos pusieron una especie de documental que duraba 1 o 2 horas con todos testimonios de mujeres hablando acerca del postraumático, de tipo, ¿entendés? Como Antes. horrible, obvio, como nada, metiéndote en la cabeza que no hay otro camino después del aborto que no sea una vida recontra infeliz y viviendo arrepentido de eso que hiciste y la culpa, como, por favor. ¿Y ustedes lo cuestionaban? ¿Ustedes ¿Eh? lo cuestionaban? No digo ahí si se imponían, pero No sé. ¿ustedes o vos sentías que eso estaba mal? ¿O decías tipo, claro, sí, no voy a abortar porque seré una mala persona? No, O sea, te a lo mí comés en parece- ese momento. Me acuerdo que con mi mejor amiga desde la completa ignorancia hablamos, éramos muy chiquitas, y hablamos un día, tipo, hablamos del aborto, tipo, ¿vos estás de acuerdo o no? Y yo digo, sí, yo estoy de acuerdo, y ella no, y es el día de hoy que ella no está de acuerdo con la legalización, y yo sí. Mirá Pero vos. porque igual hay que tener como, estar muy avispada para de chica y habiendo Tal tenido cual. esa educación, decir estoy de acuerdo, porque si te lo dicen como Hablaba están sin saber, matando, pero claro, pero siempre me pareció que era algo como, sí, pero bueno, no sé de dónde yo de entra. hecho supongo Siempre que me pasó. de chica seguramente yo no estaba a favor del aborto. Estoy casi segura. Me decía, no, Pasa matar que a un bebé. No, listo. íbamos yo iba a un colegio católico también y se laburaba tanto en la culpa. De hecho, lo de confesarse, ¿se acuerdan lo que era confesarse? Ay, Y nunca contar, pude. Siempre fue y mi sueño. contar los pecados. ¿Y qué pecado contás, Nico, cuando tenés 8 años, boludo? Una sola vez, Nati, una sola vez, porque no, eso no es a los 8, es antes de la, no es la comunión, la otra es Confirmación. la confirmación. ¿Hiciste la confirmación? Sí, Ah, yo en el no. colegio. No. En el colegio, pero ahí antes de la confirmación era que te tenías que confesar y después supuestamente tenías que ir una vez por semana, una vez por mes. Yo no fui nunca más. ¿Pero qué te confesaste? Le decís, uy, le saqué el juguete. Le recagué mintiendo, Nati. ¿Qué le voy a decir? Le dije, una vez de chiquito robé eso que conté la otra vez acá, que robé un chupetín en un kiosco. No sabía qué contar, ¿viste? Porque ¿qué le contesté mal a mi papá? La verdad que no sé, es un tema delicado. Pero, de hecho, Hoy tendría un par de cositas yo, no sé a los 8, pero hoy dame una horita y media con el cura porque tengo ahí un listado, me la voy a anotar. Pero qué sé yo, me acuerdo que lo que se hablaba entre los pibes en ese momento, que creo que teníamos 12 años, era que había que contar si te habías masturbado. No. Que eso era... ¿Eso es real, Nico? Y ¿Eso sí, es real? O sea, me acuerdo de charlarlo con los pibes. ¿Vos le contaste? Yo no le conté un carajo. Era como ese el tema. Claro, era como el tema, porque era un pecado. Ay, no, Imagínate, Nico, siendo tipo mujer, ¿entendés? No. Como la culpa que hay alrededor de eso y del placer sexual y ni siquiera se te ocurra tipo pensar en eso. Es una locura. Aparte A mí de me eso, pasó. sentías como culpa hasta, no sé, de que deseabas tal cosa, como la culpa y mi gran culpa. Ay, por favor, qué manera A mí de me vivir pasó, tan mal. de este tema, una vez yo fui a bendecir una cadenita que tenía, yo estaba en el Vaticano, en Roma,
Y viste que tenés como adentro del Vaticano unas casitas de madera en donde vos vas y para bendecir también te tenés que confesar. No fue hace mucho, 1 año y medio, 2. Me empezó a decir de todo. ¿Vos tuviste relaciones sexuales? ¿Vos practicaste la masturbación? Yo me quería morir, no saben qué mal que salí de ahí, traumada. Y además me mandó a rezar 18.000 rosarios por haber practicado relaciones sexuales, porque en teoría era el pecado más grande que podías cometer antes de haber contraído un matrimonio. ¿Qué pasa si, o sea, te dicen, rezás 10 Padre Nuestro, rezás 9, no estás curado. Rezás 10, ahí sí. A mí me parece, Mechi, que te hacía esas preguntas y te pedía detalles y mientras tanto, tuki, del otro lado de la... Hay algo que es un tema muy delicado, en donde va el tema de la fe y el tema en lo que en que cada persona cree y quiere creer y que yo creo que la fe mueve montaña realmente y es algo que está bueno. Y a ver, hay un tema más blanco en donde si vos te mandaste a una cagada o posta, y pensás que una forma de remediarlo es contárselo a un sacerdote, ir a rezar y lo haces y te sentís mejor por tema de la fe, está perfecto y yo no lo discuto y es tema de que cada uno cree y mientras que no se meta en la vida del otro, lo que sea. Después ya estos temas más con respecto a la sexualidad, con respecto a si le tenés que contar a un cura a los 12 años si te masturbaste porque es un pecado, parece que ahí se empieza a poner medio turbio el tema. Porque después el tema se empiezan a meter en tus decisiones, básicamente. Claro. ¿No? Porque les digo, bueno, ¿quién decide sobre tu cuerpo y sobre tu vida? ¿Es el Estado, es la iglesia, o son tus viejos, o sos vos, digamos? Como que ahí está, en el fondo la decisión es esa, bueno, que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo, digamos. Claro, tal cual. Ponen un mandato sobre algo que es natural y de esa manera te súper manipulan, ¿entendés? Porque cuando sos chico no entendés, no tenés, como que básicamente absorbés lo que te dicen, no es que capaz tenés la posibilidad de decir, che, yo estoy en desacuerdo y demás, y es algo natural, no sé, la pulsión de deseo o la autosatisfacción. De hecho, son cosas que cargas como súper por adentro que capaz no te das cuenta y estamos todos medio afectados por lo que quizás nos dijeron de chiquitos, todas cosas que nos generan tabús, que no deberían serlo, queda como por abajo y quizás eso es peor. Y el tema es que encima se generaliza mucho, porque yo estoy seguro que hay curas o sacerdotes que le hacen bien a la gente, porque he conocido también que tienen hasta un rol más psicológico o más y que enseñan o ayudan a la gente a salir adelante de un problema, lo que sea. Entonces uno cuando generaliza y cuando salen las noticias que todos escuchábamos, es como que es todo muy turbio. La iglesia es el problema, no la religión o el creer en Dios. Pero bueno, es un tema amplísimo y largo y hay muchos audios. A ver, hay uno más, escuchemos. Buenas, yo soy uruguaya y tuve educación sexual desde cuarto de escuela hasta cuarto de liceo y me enseñaron mucho más allá de los cuerpos masculino, femenino, te enseñaban sobre la homosexualidad, sobre las drogas, sobre el bullying, como que la educación sexual engloba muchísimas más cosas de las que creemos. Y nada, para mí está re zarpada y ojalá que sea ley. Sí, bien. Y hay algo también con la identidad, ¿no? Digamos, cómo conformamos la identidad. Y yo lo charlaba con amigos de también las cosas que nos metieron en la cabeza de lo que significa ser varón, ¿viste? Y de mostrarse fuerte, de como, ¿viste? No mostrar vulnerabilidad, sensibilidad, hay como todo, y los roles que se establecen para cada persona solamente por un tema de cómo es tu cuerpo, y después que uno pueda empezar a romper con eso y que entender que la identidad es diversa, que la sexualidad es fluida, digamos. Me parece que en ese sentido hay una discusión muy fuerte para dar de nuestra generación y las generaciones que vienen, ¿no? Claro, tal cual. A ver, un audio más. ¿Qué onda, chiques? Yo terminé el colegio en 2018 y un colegio salesiano católico y nunca tuve ESI, ni desde salita de 4 que empecé hasta 6º año que terminé. Es una locura eso porque ¿dónde aprendiste? Lo mínimo que podés saber, Mac, ¿dónde lo aprendiste sobre sexualidad? ¿Tus padres? Si tus padres tampoco les daba cosa, no les parecía, ¿qué? Hablando con tus amigos, mirando porno, ¿dónde aprendés? ¿Con qué sustento?
¿Qué legitimidad tiene? ¿Y sabés cuál es el problema más grande, Nati? Que nosotros de alguna forma estamos palermatizados o en este micromundo de acá, pero te alejás y no mucho, y es fuerte la ignorancia que hay sobre la sexualidad. Yo leo cosas a veces he leído de la pastilla anticonceptiva, si la toma el chabón, el forro, no sé qué, la pastilla el día después, cuántos días te cubre después de tomarla. Ni nos imaginamos la ignorancia sobre el tema en otros ámbitos en donde es todo mucho más conservador, en donde ni en pedo puedes hablar con tu familia del tema, en donde se creen estas cosas que decís vos, que no tienen sentido, que vos lo escuchás ahora y decís, y pasa también por esto que comentaba recién hace un rato. A ver, somos 44 millones de argentinos, ¿no? Es como que vos tenés que ir hasta Formosa, hasta Tierra del Fuego, y como hay mucho, es muy amplio. Por eso a veces se hace más fácil en un lugar como Uruguay, como Holanda, en donde es todo más controlable. Sí, después, bueno, están las decisiones del Estado. Una vez que ya está legalizado, vos podés intervenir más que si no. Y después sí, claro, está cómo se construyó el país. Es un país que se construyó del puerto hacia afuera y todo lo demás es como una especie de subsidiaria. Entonces sí, hay como un montón de desigualdades que hay que salvar en el medio, ¿no? En esta discusión. ¿Sabés qué es lo peor de la ignorancia cuando sos chico y sobre un tema así? Que te agarrás de cualquier cosa. Y recién leía por ahí que alguno decía, bueno, no te queda otra que hablar con tus compañeros. Y no sabés de dónde viene la información que te está diciendo tu compañero. Obvio. Y una información errada es una información, un curso errada. Es peligroso aparte, son cosas tipo importantes. Es peligrosísimo. A ver, les cuento algo que me pasó a mí, o sea, Capital Federal, gente progre. En un momento empezó a circular, cuando estábamos en el primario, fin del primario, una cosa así, que si te masturbabas siendo hombre, fíjense este planteo, tenías como una cantidad de esperma. Entonces que era limitado y se te acababa. Entonces que, se entiende, y esto fue bastante como instalado, debatido en recreos y todo esto. Y es impresionante. Repasan esas cosas. Yo cuando era chica dormía con mi peluche Goofy y tenía mucho miedo de quedar embarazada de él porque dormíamos juntos. Y Ay, pensé Flor. pero estoy hablando de cuando era muy chica. Hay muchas cosas que se te cruzan por la cabeza. Violín, Goofy. O a veces también hay gente que hablaba tipo, habían corrientes, tipo, si mirás muy fijo y fuerte a alguien, como te podés embarazar, ¿entendés? Hay de todo, hay de todo. Sí, es que cuando sos chico, hay muchos chicos, o sea, todos, viste, uno miente y a veces queda eso y sin querer te lo vas instalando si no tenés una educación firme sobre el tema. A ver, un audio más. Bueno, chicos, les hablo acá desde Uruguay. En realidad acá desde el 2012, desde que se legalizó el aborto, hay todo un proceso. Te hacen ver un médico, te hacen ver un psicólogo, tenés como muchas entrevistas antes de realmente se practique el aborto. Y en realidad, en cuanto a cifras, bajaron muchísimo desde que se legalizó. Así que espero por ustedes que sea ley. Gracias. Es bueno saberlo eso también. Los procesos que se pasan en un lugar en donde está legalizado. Está bueno, muchas gracias por el audio allá. ¿Hay más audios? A ver. Perdón, Flor, ibas a decir. Hola, no, que la verdad es que yo no recuerdo haber tenido ESI, pero antes que agarrar y decir que no, le pregunté a unos amigos que obviamente cursaron conmigo, y el día que tuvimos ESI fue ese día que les digo del video del aborto. O sea, fíjate como que marcada la línea, me pone mi amiga. Ese día nos dieron toallitas y un día vino un cura para que saliéramos en la tele, pero no quería que dijéramos que usemos anticonceptivos. Tipo, fíjate como de qué ESI me vas a hablar. O sea, lo que voy es como, si hay oyentes del otro lado que capaz van a un colegio católico y todavía siguen viendo quizás al sexo con culpa o sienten culpa cuando se masturban y demás, entiendan que también tuvieron una bajada de línea como muy, muy clara y que viene por ahí y que no es la única, ¿entendés? Porque hay gente que capaz solo se queda con eso y realmente lo vive con eso. E imagínate que yo ya estaba ahí en el secundario, pero si te hacen una bajada de línea así, cuando sos mucho más chico,
inconscientemente te supermarca, y entender eso, que hay que escuchar muchas campanas y de ahí elegir y decidir y también ver qué es lo más natural, qué le pasa a tu cuerpo, qué capaz desde la teoría no tiene nada que ver con la práctica, nada, eso, como que, y más aún siendo mujer, ¿no? Como todo este tema del placer, eso. Bien. Tal cual, tal cual, tal cual. A ver, un audio más. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo tengo 15 años y voy a un colegio religioso de catolicismo. En lo personal no soy católica, pero bueno, voy a este colegio. Yo creo que en comparación a lo que sería otros, no me podría quejar. Dan ESI una vez por año, ponele. Hay una semana que es la semana de la ESI. Yo siento que se va a lo muy básico, pero en líneas generales no es que no existe. Yo creo que igualmente que no todos los y las profesoras están listos para hablar de esto como debería hacerlo para ocupar ese puesto. Pero nada, algo es algo. Está para darla a ella la charla, Teo. 15 años, estaba, Sí. era una genia. Sí, pero al mismo tiempo como... perdón, Nico, sí. No, sí, no. No, que también como dejar de tener como al sexo como tabú. Fíjate que también, nada que ver, pero vuelvo a linkear con lo de la charla. A nosotros nos habían dado toallitas anticonceptivas. Ay, las quiero, hay toallitas anticonceptivas. No. ¿Entendés? Como que... Nada, me parece que debería ser menos tabú porque es algo que nos interpela y que nos hace ser también una sociedad. Venimos del sexo, ¿entendés? Como que deje de ser tan tabú. Habría muchísima menos desinformación y muchísima menos ignorancia si dejara de ser tan tabú. Como esto de por qué una nena de 15 dice que su profesora, que muy probablemente tenga una familia, no está, tipo, ¿entendés? Como preparada para hablar de eso. Si es algo Porque sabe más él. Porque sabe más ella, de hecho. Por eso, y porque también esa generación de esa maestra tuvo toda esa bajada de línea que capaz pude tener yo desde un colegio católico, pero mucho más fuerte, ¿entendés? Como, nada. Eso. Bien. Y si tuviese que meter alguna discusión más que va a venir en los próximos años es, de repente, por qué las mujeres tienen que hacer un gasto en cosas, artículos para menstruación. O sea, porque tienen cuerpos que menstruan, tienen que gastar 2 lucas, 3 lucas por mes o lo que fuera, y eso no está cubierto por ninguna prepaga ni los sistemas de salud, cuando como Estado deberías poder, todo eso también hace a la desigualdad y a decir que vieron esto de que se invisibilizó tanto la menstruación con esto de las publicidades con los líquidos celestes y toda esa cosa, que de repente es como, bueno, no, pará, esto pasa y encima estoy gastando guita. Sí, tal cual. Che, Nico, bueno, gracias, linda charla y bueno poder preguntarte de todo, desde la ignorancia, de lo que pasa en diputados, y que lo explique con tanta claridad. Gracias a ustedes. No, me parece que eso está bueno también poder entender cuando la política se mete en nuestra vida, porque es eso. Hay veces que no, y hay veces que sí, que estamos discutiendo cosas que son muy íntimas y personales e importantes. Así que nada, está bueno y nada, me encanta venir acá a charlar con ustedes. Muchas gracias, Nico. Ahí como siempre Gracias, lo pueden encontrar en el Instagram, @Nico Goodman, ¿no? ¿Es el Instagram? Sí, perfecto, excelente. sí. Muchas gracias, Bueno, querido. Nos gracias. veremos la próxima semana. Besos, Nico. Abrazo Besos, grande. que estén bien.